Hola, hola, soy la profe Marcela Cattaneo. En esta oportunidad les voy a contar cómo se prepara el balance preliminar o la planilla de balance preliminar con la que después se realizan los estados contables. ¿Sí? Bien, al llegar el cierre del ejercicio contable, todas las empresas tienen que realizar una serie de tareas. Están dirigidas a preparar los informes contables. La primera es calcular el total de los mayores. Todos los mayores le vamos a calcular el total. La segunda es preparar una planilla de prebalance. Esa planilla reúne todos los datos contables para preparar los informes. Voy a realizar los controles de cierre para poder verificar que la realidad coincide con mis datos contables. Voy a cancelar los saldos de las cuentas y elaborar los informes contables. ¿Sí? Estos informes contables le brindan a la empresa datos para tomar decisiones, para revisar la gestión que han desarrollado, para ver si se obtuvieron buenos resultados, dónde estuvieron los mayores gastos, y posteriormente, con esta información se calcula el resultado, la distribución de los resultados, se forman las reservas, ¿sí? Pero todas estas tareas se realizan al cierre. Después se realizan las otras. Vamos a ir realizando cada una de las tareas. Primero se calcula el total de los mayores de las cuentas. En este caso, si trabajamos con este tipo de mayores, siempre hablamos de la escuela, ¿no? Este tipo de mayorcito, que es el de 3 columnas, o uno que tiene 4, el saldo en este caso está calculado, porque cada vez que cargo un débito o un crédito, se va calculando el saldo, ¿ven? Y si trabajo con el esquema de T, que a veces en las escuelas lo usamos porque no tenemos un grado de análisis tan grande como en la vida real, lo que hacemos es calcular toda la columna del debe, toda la columna del haber, y por diferencia también encuentro el saldo. Es exactamente igual, ¿sí? Una vez que hemos realizado esos totales, lo que se hace es preparar la planilla de prebalance. Y entonces, se vuelcan los saldos de todos los mayores a la planilla de prebalance. Vamos a ver el diseño de la planilla de prebalance. Este es el diseño. ¿Sí? Esos saldos se van a volcar en estas dos primeras columnas. El nombre de la cuenta y el saldo depende, de acuerdo a la partida doble, los activos y los egresos al debe, los pasivos y los ingresos y la cuenta capital al haber. Bien, en este caso los vamos a ir volcando ordenados. Primero los activos, después los pasivos, es decir, agrupado por rubro. Bien, aquí se realizan los controles de cierre, dijimos, para poder comprobar que la realidad coincide con los datos informados por la contabilidad. Para controlar el saldo de la cuenta caja se realiza el arqueo de caja. Para controlar el de la cuenta banco, la conciliación bancaria. Para controlar el valor de la moneda extranjera, la evaluación, para ver si hubieron resultados por tenencias. Para revisar los créditos, la reclasificación. Para las inversiones, también la evaluación. Las inversiones pueden ser plazo fijo, acciones. Para los bienes de cambio, el inventario. Para los bienes de uso, la evaluación y la amortización, es decir, registramos el desgaste. Para las cuentas de resultado, el devengado, para ver si se cargan correctamente las pérdidas y las ganancias. Y para otras cuentas, otros controles. Estos serían los controles que vemos normalmente en la escuela. Bien, estos controles de cierre generan nueva información que probablemente modifiquen a los saldos iniciales. Por eso estos asientos de ajuste van del libro al libro diario, perdón. Estos saldos que estaban cargados en la planilla, como dijimos, pueden haber sido corregidos por esta nueva información. Entonces, estos asientos de ajuste se vuelcan a la planilla. ¿En dónde? Ahí vemos. Bien, teníamos la columna saldos, que eran los originales, y hay una columna que se llama ajustes, donde se van a volcar todos los ajustes registrados en el libro diario.
de la misma forma en que están en el libro diario. Si están en el debe al debe, si están en el haber, en el haber. Ahora, si la cuenta está, voy a corregirlo en la misma línea. Y si la cuenta no está, voy a agregar la cuenta en las filas vacías que van quedando abajo. Ya vamos a ver cuando veamos el ejemplo. Bien, entonces, los saldos iniciales cargados a la planilla, si tuvieron algún ajuste en los asientos, han cambiado. Por lo tanto, hay que calcular los saldos ajustados. ¿Sí? Y vamos a ver, ahí está la columna, saldos ajustados. ¿Y esto qué va a pasar? Si el saldo estaba al debe y tiene un ajuste en el debe, el saldo ajustado se va a sumar. Y si el ajuste está en el haber, o sea, si está en la columna diferente, se va a restar. Y los saldos ajustados van a quedar clasificados al debe o al haber, de acuerdo al tipo de cuenta que sea. Finalmente, con esos saldos ajustados, yo voy a armar los estados contables, ya son los saldos finales. Entonces, para mí, yo le sugiero que para facilitar esa tarea, lo vamos a clasificar. Esto lo vamos a hacer en el mismo paso, pero sería en estas últimas dos columnas. Si es un activo o una regularizadora de activos, van a esa columna. Si es un pasivo, una regularizadora de pasivo o el patrimonio, van a esa columna. Si es un egreso, en esa columna. Y si es un ingreso, en esa columna. ¿Sí? Los voy a ir clasificando cuenta por cuenta. ¿Ok? Con esta información, con esas dos columnas, voy a poder armar el estado de situación patrimonial. Y con los datos de estas dos columnas, el estado de resultados. Tengo toda la información reunida en una planilla. Es muy útil. Bien, la empresa entonces ahora elabora los informes contables. Yo te cuento, los de presentación obligatoria son este que se llama estado de situación patrimonial y que permite conocer al cierre cómo está formado el patrimonio de la empresa. Nos muestra los activos, el pasivo y el patrimonio neto. Y el resultado ya les voy a mostrar globalmente, ¿sí? Este es el otro estado, se llama estado de resultados. Aquí podemos ver el resultado que se obtuvo, pero con las causas. Aquí podemos analizar las causas. Este se llama estado de evolución del patrimonio neto y como lo dice el nombre, permite ver cómo evolucionó o cambió el patrimonio neto. Y este último se llama de flujo de fondos, o también se le llama de capital, de variación del capital corriente, ¿sí? Bueno, estos son más especiales. Y después se preparan notas y anexos donde se explica cómo están formados los saldos que se muestran de manera sintética en los estados. Es decir, que estos son los 4 estados más las notas y los anexos, pero normalmente en quinto vemos el estado de situación, el estado de resultado y a veces algunas notas y anexos que nos aclaren un poquito el panorama. Los otros dos son mucho más específicos, no se ven en secundaria. Bien, hay que ir al ejemplo. Si no vamos al ejemplo, no entendemos. Vamos a trabajar juntos. La primera tarea entonces, los totales de los mayores a la planilla. ¿Sí? Yo aquí voy a usar solo algunas cuentas, porque para hacer una planilla chiquita. Voy a trabajar con estas 7, 8 cuentitas básicas y voy a imaginar que estos ya son los saldos de los mayores. Voy a volcar a la planilla, ¿sí? Bien, a ver si aparece la planilla. Acá tengo. Primero voy a volcar los activos, caja, banco y rodados. Como todo activo, su saldo va al debe. Después aparece el pasivo, al haber. Los egresos al debe y el ingreso al haber. ¿Sí? Una vez que cargué todos estos datos, aparece la cuenta capital. Normalmente ese valor ya lo conocemos, pero ahora para practicar clasificación, nosotros a veces no lo colocamos. ¿Cómo lo van a obtener ustedes? Bueno, por diferencia. Fíjense, calculo todo el debe, y el debe tiene que ser igual al haber. Entonces, si a esos 515.290 que están allá abajo, yo le resto, wow, lo que tengo en el haber, la cifra que me está faltando es la que aparece. En este caso, 200.000. Entonces,
en la escuela. ¿Cómo vamos a hacer para calcular el capital? Restar la columna del debe con todas las anotaciones que hay al haber. Y encontramos por diferencia ese capital. Ahora si compruebo las dos columnas, obviamente me van a dar iguales. ¿Sí? Y ya calculé la cuenta capital. Ok, ¿qué era lo segundo que había que hacer? Hacer los asientos de ajuste. Se hacen los controles de cierre, se hacen los asientos de ajuste y se vuelcan a la planilla. Yo en este caso he imaginado que los ajustes son estos, ¿ven? Hubo un sobrante de caja, se pagó el saldo de proveedores, se devengó el alquiler, quedó pendiente, se amortizó el rodado, y acá abajo desdoblé dos porque quiero mostrarles qué pasa cuando una cuenta se usa dos veces. Bien, vamos a ir entonces volcando a los ajustes. Fíjense, voy a mirar ahí. El primer ajuste dice caja a sobrante de caja. Voy a mi planilla. Caja existe, así es que al debe 230, sobrante no existe, lo agrego, al haber por 230. Y ya volqué el primer asiento. Fíjense qué sencillo que es. Voy al segundo asiento. Proveedores a banco por 14.500. Planilla. Proveedores existe. Al debe 14.500. Banco existe. Al haber 14.500. ¿Sí? Si las cuentas están, lo voy anotando ahí directamente, los ajustes. Tercero, alquileres pagados, alquileres a pagar. Alquileres pagados está, así es que le anoto los 4.000, alquileres a pagar no está, la agrego con los 4.000 al haber. Fíjense, al debe y al haber tal cual está en el libro. Amortización rodados, amortización acumulada. Estas dos cuentas no están, así es que las agrego. Amortización rodados, amortización acumulada de rodados. Y por último, gastos banco, dice, pero me perdí algo. Banco a gastos y comisiones bancarias, banco está, anoto al debe. Fíjense, ahí le quedó una anotación al debe y una al haber, pero no hay problema. Y agrego gastos y comisiones bancarias por 1.100. Bueno, yo agregué un asientito, así que agrego una fila. Gastos varios, 400, y acá prestamos atención. Como dice banco, yo ya tenía 14.500, simplemente le sumo los 400 de ahora y anoto 14.900 a la vez. ¿Sí? Si hay entonces dos cifras que ajustan la misma cuenta, se suman los ajustes y se anotan. Eso quería mostrarles. Bien, antes de seguir, sí, acá. Voy a calcular el total de las cuentas de ajuste, porque tal vez al volcarlo me faltó alguna cifra, entonces antes de continuar la planilla compruebo la igualdad de las columnas. En este caso 21.580. Bien. Como vemos, los saldos iniciales tuvieron correcciones, entonces ahora hay que calcular los nuevos saldos y anotarlo en la columna de saldos ajustados. Vamos a empezar con caja. Caja tenía 7.490 y le cargué en la misma columna 230. Entonces el saldo ajustado es 7.720 y yo le sugiero que en este mismo paso clasifiquemos. Ya me queda la planilla entonces con caja al activo 7.720. Banco, se le sumaron 1.100 y se le restan 14.900, ¿sí? Porque están en la misma columna y en la columna contraria. El saldo ajustado es 86.200, es un activo, va al activo. Rodados no tuvo ajuste, pasa al saldo ajustado como estaba y se clasifica. Proveedores, fíjense, estaba en el haber y tuvo un ajuste al debe, entonces se va a restar o cancelar, porque en realidad los proveedores se cancelaron, así es que no pasa ningún valor, ¿sí? Estas las voy a pasar rapidito porque no había ajuste, acá sí. Alquileres pagados tenía un ajuste de 4.000, así es que me quedó ajustado como 8.900 y fíjense, lo pongo en la columna de egresos por 8.900. Ventas no tuvo ajuste, capital no tuvo ajuste, pasa igual.
Fíjense, esta nueva tanda, que no tiene saldos iniciales, directamente va pasando como estaba en la columna de ajustes. Sobrante de caja estaba al haber, queda al haber, y se clasifica como 230 y así con los demás. Acá alquileres a pagar es un pasivo, amortización rodados es una pérdida, y atentos acá, amortización acumulada de rodados es una regularizadora de activo, por eso va en esa columna. Y como regulariza o reduce el valor de un activo, se anota entre signos, entre paréntesis, y se resta. No se coloca el menos porque ya está el paréntesis. ¿Por qué se resta? Razonemos. La amortización muestra el desgaste de mi rodado, es decir, que se ha restado al valor de mi rodado. Mi rodado ahora vale menos, por eso es que se resta del activo. Por último, gastos y comisiones bancarias, como estaba al haber, significa que fue una comisión, era una ganancia, y gastos varios al debe, que es una pérdida. Bien, ya volcamos todos, calculamos los ajustados, hicimos la clasificación, vamos a ir al último paso. Para revisar que todo cuadre hay que calcular los totales. Y después calculo el resultado del ejercicio para poder hacer una comprobación que les voy a enseñar. Bien, vamos a calcular primero los totales. Y ahí tengo el total de los ingresos. Después voy a calcular el total de los egresos. Y por diferencia voy a obtener el resultado del ejercicio, porque por definición, ingresos menos egresos da el resultado del ejercicio. Ahora voy a calcular el activo. Y después la otra columna, que es pasivo, regularizadoras de pasivo y patrimonio neto. Y acá viene una parte interesante. Como la contabilidad se maneja con partida doble y todo cuadra, ¿sí? Entonces, fíjense en mi ecuación. Esa es la ecuación dinámica. Los activos más los egresos son iguales al pasivo, el patrimonio neto y los ingresos. Quiere decir que si yo despejo en esta ecuación, los ingresos menos los egresos, que es lo que calculé recién, tiene que darme exactamente igual que el activo menos el pasivo menos el patrimonio neto. Esto les sugiero que lo miren tranquilos y atentos, pero es una comprobación. Si yo a mi activo le resto el pasivo y el patrimonio neto, me tiene que dar exactamente lo mismo que me dio la columna vecina. Y fíjense que me dio 188.570 y eso comprueba que mi contabilidad está perfecta. Bien. Sí, mucha felicidad, porque generalmente hay algún error y no cuadra, pero este cuadro perfecto. Vamos a seguir. Ya estamos listos con esta planilla para preparar los estados contables, que no vamos a preparar todos. Primero se prepara el estado de resultados. Fíjense qué sencillo. Este es un diseño muy sencillo, ¿sí? Acuérdense que hay diseños más complicados y obviamente se discrimina por causas, pero nosotros hacemos uno muy sencillo. Se elabora con estas dos columnas. Lo único que hago es volcar estos datos, ¿sí? Y tenemos que llegar a este resultado. Obviamente porque solo transcribo. Así es que vamos a ver cómo está hecho. Fíjense. Ventas, costo de la mercadería vendida, este es el diseñito. Me da el primer resultado, se llama utilidad bruta porque básicamente es mi resultado principal. Después se suman otros ingresos, como en este caso tuvimos el sobrante de caja y las comisiones bancarias. Y después se restan otros egresos, como los alquileres, la amortización, y eran gastos varios ahí lo que era, pero bueno. Después se calcula, fíjense, utilidad bruta más el total de los ingresos menos el total de los egresos y me da como resultado el mismo, porque era solo transcribir, 188.570 pesos. Entonces, terminado el estado de resultado, me voy a ir a preparar el estado de situación patrimonial. Se prepara con estas columnas, ¿sí? Y obviamente debemos llegar a estos mismos resultados, porque solo estoy transcribiendo, ordenando para mostrar. Bien, este es mi estado de situación patrimonial, fíjense. Caja, siempre dice nota, porque hay una nota que aclara cómo está formado ese saldo que se muestra ahí
muy sintético. Banco, rodados, y apenas termina rodados, está pegadita su regularizadora, ¿sí? 1350, que sería el desgaste que sufrió el rodado. Si tengo muchas amortizaciones, se va haciendo así. Por ejemplo, maquinarias, amortización acumulada de maquinarias. Muebles y útiles, amortización acumulada de muebles y útiles, ¿sí? Se va mostrando la cuenta principal y su regularizadora. En el diseño amplio, o digamos contable, se agrupan según rubros, pero bueno, un modelo muy sintético sería este, que ya nos permitiría poder hacer comprobaciones y mostrar información. Calculo el total del activo, 392.570. Y después me voy, completo el pasivo. En proveedores lo pongo igual porque tengo que explicar cuándo se canceló, cómo estaba formado. Alquileres a pagar, 4.000, y calculo mi total de pasivo. Y de abajo voy a poner en el patrimonio neto el capital y fíjense ahí qué es lo que va a pasar. El resultado en una sola línea. Porque para que acá lo voy a explicar, si para conocer las causas que generaron ese resultado, puedo ir al estado de resultados, ¿sí? Entonces, por eso es que primero se hace el estado de resultados, para tener este dato. Y ahora voy a sumar el patrimonio neto. Y vuelta como recién, para comprobar que mi contabilidad está perfecta, de acuerdo ahí tengo la ecuación estática, que dice activo menos pasivo es patrimonio neto. Por lo tanto, el activo va a ser igual a el pasivo más el patrimonio neto. Y así puedo comprobar. Si yo saco el pasivo más el patrimonio neto, me da exactamente igual que el activo, ¿ven? 392.570. Se comprueba. Bien. ¿Listo? Ya preparamos la planilla de prebalance y los dos estados que normalmente les pedimos. Bien, si les fue útil este tutorial, pongan un me gusta. Si entendieron la explicación y fue clara, le ponen un me gusta. Y si simplemente quieren seguir compartiendo tutoriales conmigo, se suscriben al canal. Nos vemos, que sigan bien, un besito.